Ya hay más información recabada, Juan Andrés. Cuéntanos por qué asesinan a esta chiquitita de 12 años, cómo es que sucede esta situación y por supuesto también cómo y cuáles fueron los últimos momentos de ella en vida. Buenas noches, compañeros, buenas noches a toda la gente que como día a día nos recibe en sus casas en vivo e en directo. Ay, fíjense que lo que vamos a ver en este caso en particular es de una extrañeza insoportable. Fíjense que las evidencias abundan, o sea, vamos a mostrar imágenes de video, una cantidad de declaraciones, pruebas científicas recapturadas en los laboratorios de la policía criminalística. Y aún así, probablemente terminando este programa, aún así no vamos a poder entender por qué pasó lo que pasó y por qué estos padres terminaron a buenas luces, siendo que ellos se declaran hasta el día de hoy completamente inocentes, deciden asesinar a esta pequeñita de 12 años de edad cuando ellos mismos deciden ir a un país extranjero para adoptarla y así completar lo que ellos querían como un cuadro familiar. Dice el primer titular, Simón, de la siguiente manera. Asunta Basterra, el nombre de esta niña, la princesa deseada, asesinada por sus padres adoptivos. 21 de septiembre del año 2012, niña con apenas 12 añitos, un poquito antes de 12 años la verdad, y como decía Camila, de origen chino, que obviamente fue buscada ya por estos padres españoles, ambos profesionales, ambos exitosos, incluso y particularmente de parte de la mamá de esta pequeña, con una herencia, digamos, una gran cantidad de dinero respaldado por sus familiares directos. Vale decir, estamos hablando de personas, además de profesionales, con la vida hecha. O sea, cuando digo la vida hecha, es de que ellos prácticamente no tienen por qué preocuparse de inversiones del futuro, de qué van a hacer con la jubilación, no. Ellos tienen un caudal de dinero lo suficiente como para vivir acomodadamente el resto de sus vidas y el resto de sus generaciones. Y aún así, digo aún así porque una de las teorías apunta de que quizás uno de los móviles tiene que ver con el dinero, ya entenderán por qué. Pero eso es solamente una de las hipótesis, hay por lo menos 3 más. Y insisto, pese a todo, que hay ideas dando vuelta, orbitando, de cómo estos padres deciden matar a esa pequeñita pluritalentosa. Tocaba piano, ballet, estudiaba 3 idiomas y era una chica pero inteligentísima. No vamos a poder entender por qué ellos la matan de una manera tan horrorosa. Salfa, pasa que obviamente toda la gente se pregunta cómo alguien va a ser capaz de matar a una hija. Es el crimen menos entendible que hay. Exacto. O sea, dentro de todos los asesinatos, lo que uno menos pudiese llegar a comprender es el asesinato. Porque en un ataque de ira, bueno, ya. Y algunas personas podrían también llegar a especular que al no ser una hija biológica, que una hija adoptiva, no hay tanto vínculo y anda todo... Pero no, porque fíjate que los hijos biológicos son la mayor cantidad de filicidios, se llama, cuando los padres matan a los hijos. Aún así, a mí me gustaría saber, así como para entender un poco, si es que hay algún tipo de información de con qué motivación ellos adoptan a esta niña. Sí, la hay, fíjate, y buen punto el que tú estás estableciendo, Carla, porque hay que entender de... Si yo parto esta historia de por qué yo deseo completar mi cuadro, como te decía, familiar, adoptando esta pequeñita y voy incluso a China y quiero pintorescamente a esta pequeñita con rasgos diferentes a los de mi cultura, finalmente, ¿en qué momento, qué pasa en la progresión de esta más de una década en donde yo no tengo ningún problema en asesinarla, claro, en una planeación que al parecer lleva a cabo 4 meses, ojo, y ellos estando separados, pero que se unen en calidad de amigos para matar a la niña. ¿Y sabes? O sea, para que ustedes entiendan, digamos, que vayan acumulando la información, a ver si de aquí podemos tratar de entender a qué se debe este laberinto felicida. ¿Sabes por qué te lo pregunto? El tema de la motivación de la adopción, porque en muchos servicios de adopción y hogares son súper estrictos y rigurosos para elegir y filtrar quienes pueden adoptar, porque se teme que ocurran sucesos donde hay personas que quieren adoptar niños porque quieren abusar de niños, porque quieren maltratar, porque quieren obtener como una pertenencia para las condiciones... cometer algún tipo de maldad o perversión. Entonces, por eso también o claro, que no están en condiciones eso de tenerlos también es uno de los puntos de atención. Muy bien, Carla. Se da mucho este tipo de adopción, porque si yo vivo en España, voy a tratar de adoptar en España.
no voy a viajar al otro lado del continente a tratar de adoptar. Eso significa que en mi propio país no me dieron las condiciones para adoptar a este niño, no fui aceptado y posiblemente tuve que ir a buscarlo más lejos. Pero exactamente ese planteamiento, perdón, a veces en Chile también ocurre porque en otros países dan más garantías dependiendo del país que uno viene y que te entreguen más fácilmente un niño, pero también con la gran cantidad que en Chile. Pero también hay situaciones donde muchas familias optan por adoptar niños, en este caso niñas, de otro origen por razones más bien, no sé, más bien de buena onda, como más positivas, digamos. A mí no me extrañaría que una pareja europea, tú en Europa te encuentras con muchas familias, en Holanda, bueno, no sé en España, pero en Holanda, en países más bien nórdicos, anglosajones, que adoptan niños de países orientales, de países africanos, porque evidentemente están en una situación de desmedro, y una de las cosas es que efectivamente tratan de rescatar este tipo de cosas. De hecho, hay un caso muy bonito de verdad, de un padre italiano, un padre que además es gay, que adoptó una niña síndrome de Down, que había sido rechazada por muchas familias por el hecho de ser síndrome de Down, y él al contrario, salió hace poco, y él al contrario la ve, la adora, y es un ejemplo y ha sido un estupendo papá. Lo que quiero decir es que yo creo que ahí hay una situación que es bien particular, que no necesariamente tiene que ver con dificultades internas nacionales, sino que también puede ver con cosas más altruistas o con tener una situación de efectivamente ayudar a una persona que ellos creen que lo pueden necesitar más. Digamos que, Juan Andrés, hasta acá, para ver un poco el nivel de detalle, ir armando este rompecabezas, ellos adoptan esta niña de 9 meses. A Jong Fang, ese es su nombre original. Y luego Asunta. Van a China, la adoptan, hacen todo el papeleo y luego la regresan a España y ahí forman ellos esta familia. Exactamente, ella nace en septiembre del año 2000, ¿cierto? En China, es una niña en situación de abandono y ellos adoptan a esta pequeñita Jong Fang y la rebautizan con el nombre de Asunta, ¿ok? Perfecto. Y la traen de inmediato y no tienen ningún problema. A ver, ella es abogada, él es periodista. Ahora voy a contestar la pregunta que había hecho la Carla. ¿Cuál era la motivación de...? ¿Cuál es la motivación? ¿Sabes qué? Los médicos le habían recomendado a esta pareja, a este matrimonio, que no tuviesen hijos. Ciertas condiciones de la mujer, de Rosario, la mamá de esta pequeña, implicaban una gran cantidad de riesgos si quedaba embarazada. Riesgo para el bebé y también riesgos vitales para ella misma. Por lo tanto, la recomendación, no es que no pudieran tener bebé, era peligroso, pero era tremendamente peligroso. Entonces, ellos dijeron, ojo, aquí datazo, ellos dicen, ¿sabes qué? Ningún problema, porque nosotros no queremos tener hijos. Eso es importante. Queremos beber así. Y ahí se mete el hombre, mira, lo voy a decir así, perdón, no nos confundamos, pero es simplemente para poner los roles. Se mete el hombre de las lucas del cuadro familiar, que es el papá de ella, el abuelo de la pequeña, el papá de Rosario. Y le dice, ¿saben qué? Yo estoy feliz, querida hija mía, que tú estés casada con este hombre, con este periodista, pero no puede ser. O sea, ustedes hagan familia, necesitan un hijo y vayan a adoptar. Por último, donde ustedes quieran, yo se los financio y todos los demás. Ojo, y aquí es un tema que tienen que ir acordándose, porque este hombre en algún momento va a dejar una herencia tremenda y cuando él decía algo había que hacerle caso. Acuérdense, está este matrimonio idílico, ojo, perfecto, profesionales, que se dan súper bien, son súper comparsas, son tremendamente amigos, y cuando ellos ven que tienen problemas para concebir, finalmente ella dice, ¿sabéis qué? Quizás algunos dicen que fue como sacar de pillo, fue como de alguna manera resignarse, ya, pero en realidad no queremos tener hijos, así que sigamos así. Y es el papá, el abuelo de esta pequeña, que dicen, yo pido, más bien exijo, que ustedes amplíen y que sí tengan hijos que tengan una heredera, digamos. Y es cuando ellos tienen que ir a China y ahí se traen esta pequeñita de 9 meses. Ahora, ¿qué es lo que dice Rosario, la madre de Asunta, tras las rejas en estos momentos respecto a esta pequeñita, de cómo se dio esta situación? Lo escuchamos de sus propias palabras, mira. ¿Recuerdas la primera vez cuando llegaste a China a buscarla? Sí. ¿Cómo fue la primera vez que la viste? Pues se entregó en nuestros brazos como si nos estuviese esperando. Frente a ese tópico que existe de que son niños que, bueno, han sufrido a lo mejor malos tratos en los orfanatos. No sé si era porque Asunta era una niña preciosa y muy alegre, pero daba la impresión de estar muy bien cuidada y era una niña muy feliz y que se entregó, bueno, con Alfonso al principio le costó más,
Supongo que porque los hombres, las Vargas, bueno, la diferencia, pero conmigo fue desde el minuto uno una entrega absoluta y una conexión total. Ya, Juan Andrés, solamente Maestra, para que se entienda y vayamos un poco conversando estas declaraciones que son bien impactantes, entendiendo qué es lo que pasa después y por supuesto ellos como sospechosos inmediatamente. Estas declaraciones de ella... De Rosario, mamá de la pequeña asesinada. Claro, esta niñita de 12 años llamada Asunta, apodada por ellos. ¿Esta declaración en qué momento es? ¿Ella ya está tras las rejas? Ella está en prisión. ¿Esto es un proceso judicial? Esto es una parte de un reportaje amplio que se le hace y donde al periodista se le permite hablar con ella, junto con Alfonso, el papá de la pequeña, con quien eran marido y mujer, condenado por lo menos y sin posibilidad de apelación alguna a 18 años de cárcel. De ahí parten y obviamente hay procesos que todavía están pendientes incluso. Ahora, es un poco, no quiero pecar de ingenuo ni de pesado, pero un poco Disney la declaración, casi con ese cliché que dice que los hijos eligen a los padres, como tratando de armar una historia bastante fantasiosa y bastante idílica posterior a saber los hechos. O sea, cuando se le acusa de que asesinan a su propia hija y posteriormente ya esta declaración, a mí no me cuaja. Ellos lo niegan, ¿ah? Ellos, de hecho, más adelante, ellos lo único que piden es que ojalá descubran alguna vez al asesino, pero ahí obviamente comienzan a meterse, como tú dices, en ciertos argumentos un poquito fantasiosos también. A ver, quiero decir lo siguiente. A la vista de los hechos y de las pruebas, para la justicia esto es un caso cerrado. Y cuando nosotros comenzamos a ver, porque los vamos a ver los videos, vamos a ver las pruebas, aquí no hay nadie más metido. Solamente los papás, en donde arman todo un teatro frente a las cámaras de seguridad de las calles y los edificios donde ellos vivían, separados, pero que vivían a media cuadra uno del otro, y donde se intercambiaba y donde esta pequeñita de 12 años iba de acá para allá. Finalmente, ahí donde se lleva a cabo, digamos, todo este cruel asesinato que al parecer, como les decía, lleva 4 meses de preparación. Estamos hablando de ellos separados, pero que sin embargo vuelven a ser amigos solo para concretar esto. O sea, tú estás tratando de decirnos que es una pareja posteriormente separada, pero bastante sola. No hay amigos ni familiares que estén constantemente rodeando hasta la pequeña Asunta para que tú digas, fue el tío, que constantemente la cuidaba en las tardes. Sí. Fue la niñera. Sí, no, tiene círculos de protección la niña. La verdad es que la familia sigue rondándola y particularmente este papá, o sea, este abuelo de ella, el papá de Rosario, era tremendamente apegado a la pequeña, más madrinas, tías, todo lo demás. A ver, o sea, porque me refiero a que estamos hablando de gente muy acomodada y muy aclanada. Son de familias, de mesas largas, digamos, de escenas bien concurridas y todo lo demás. Es que eso es un punto súper importante y a raíz también de lo que plantea Carla como el concepto de filicidio, porque, a ver, yo no sé cuáles son las leyes en España para la adopción, pero Chile tiene leyes muy complejas, lo que hace muy difícil que gente adopte. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que se tratan de desarrollar es que no solamente los padres adoptivos sean los que se hacen cargo del niño, sino que efectivamente la familia... Un círculo de protección. Absolutamente, o sea, eso es una exigencia. De hecho, se le exige a los tíos, a los abuelos, que ellos también en el fondo adoptan, porque nos falta el pelotudo que se le ocurre, por ejemplo, cuando el niño es adoptado, decirle, es que tú eres adoptado, como que fuera una cuestión grave. Al contrario, yo creo que un padre se hace en el trayecto y una madre también, Sí, por supuesto. No es tener hijos, claro, no es un tema biológico, un tema de afecto, de crianza, etcétera, etcétera.